Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúen bendiciendo a cada uno de ustedes. Y continuamos con el verdadero significado de las fiestas de Yahweh del libro de Vayakra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, del verso 1 al 44. Que todas esas fiestas eran un símbolo de quién? Eran un símbolo de Yahshua, y todas esas fiestas quedaron completamente abolidas en quién? Mire, quedaron completamente abolidas en Yahshua. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del río Jordán, que era un símbolo del Ruach HaKodesh y de la tierra prometida, que ustedes ya saben que es un símbolo de quién? De Yahshua. Escuchen, Yahshua era y es el verdadero reposo de Yahweh, no solo para la nación de Israel, sino para todo aquel que crea que crea en él. Jamás el reposo de Yahweh ha sido ni el día literal, escuchen, ni la tierra prometida literal, o sea, la nación de Israel literal. El verdadero reposo de Yahweh para toda la humanidad es el mismo Yahshua, según el libro de Matillá, capítulo 11, verso 28, y el libro de Hebreos, capítulo 4, del verso 1 al 10. ¿Por qué le digo esto? Miren, todas las fiestas literales del antiguo pacto, todas esas fiestas se tenían que celebrar dentro de la tierra prometida literal, dentro de la nación de Israel, y todas esas fiestas se tenían que celebrar dentro de la casa de Yahweh literal. Si ellos celebraban esas fiestas fuera de la nación de Israel y fuera de la casa de Yahweh literal, esas fiestas no tenían ninguna validez ante quién. Mire, ante Yahweh. ¿Qué les quiero decir? Mire, que como desde hace 1900 años no existe casa literal de Yahweh, todos esos ritos religiosos quedaron totalmente, ¿qué? Mire, quedaron totalmente abolidos. Por no decir de que ya en Yahshua ya habían quedado completamente, ¿qué? Abolidos, porque Yahshua era el cumplimiento de ese, ¿qué? De esos ritos religiosos. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros somos la casa de Yahweh, todos aquellos que hemos aceptado a Yahshua como nuestro don y salvador, según el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6. Y como nosotros somos la casa de Yahweh, esas fiestas no se celebran ya literalmente, porque ustedes ya saben, porque no hay casa. Lo segundo, porque la nación de Israel actualmente ellos no mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua. Pero los que mencionamos, creemos en Yahshua como nuestro don y salvador, nosotros andamos de reposo y de fiesta en fiesta, que se celebran es internamente y jamás que externamente, que externamente simboliza andarse aguardando y celebrando ¿qué? Ritos religiosos. Entonces, vamos a ver el verdadero orden en el cual tienen que ir las fiestas de quién. Mire, tenían que ir las fiestas de Yahweh antiguamente. Que la primera fiesta de Yahweh, ¿cuál era? Mire, el Shabbat. Después del Shabbat, ¿qué fiesta seguía? Mire, pues seguía Pesa. Que el Shabbat y Pesa eran un símbolo de Yahshua y eran un símbolo de la primera venida de quién. Mire, de la primera venida de Yahshua. De Pesa tenía que, de Shabbat tenía que seguir ¿qué? Mire, tenía que seguir la fiesta de Pesa, que simbolizaba la muerte de quién. Mire, la muerte de Yahshua. Según 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. El libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, del verso 1 al 4. Y el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, verso 1 y 22, que simbolizaba Pesa, la muerte de Yahshua. Que el día de Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, el día del perdón de Yahweh para la nación de Israel, ese es el mismo Pesa. Yom Kippur y Pesa es el mismo Pesa, el mismo Yahshua. No dos, es el mismo, una sola. Que ese día de la expiación, del día de Yom Kippur, como el día de la muerte del Cordero, fue el día 14 del primer mes, no en ningún séptimo mes. Para que me entiendan, Yahshua murió el 14 del mes de
Abí o Nisan, mal traducido también por el mes de abril, que ya vimos que todos esos son nombres de divinidades, o sea, de demonios. Entonces, para no ensuciarnos la boca, digamos que Yahshua murió el día 14 del primer mes y Yahshua no murió en ningún séptimo mes, o sea, en ningún septiembre. Para que lo dejemos ahí claro. Mire, después de la muerte de Pesa, o sea, después de la muerte de Yahshua, ¿qué fiesta tenía que seguir? Escrituralmente tenía que seguir la fiesta de Bikurín, que la palabra Bikurín significa la resurrección de Yahshua, que eso es lo que dice allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, versos 62 al 64, que fueron estos Anás y Caifás a Pilato y le dijeron, ay, ve, ahora nos acordamos que ese mentiroso dijo que dentro de 3 días iba a resucitar. Por favor, vaya y póngale guardas allá a la tumba para que no vayan a decir que él resucitó y esto sea peor que lo de antes. Bikurín significa la resurrección de Yahshua. Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 28, verso 1. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 4 al 5. Y Romanos, capítulo 10, verso 8 a qué. Mire, verso 8 al 10. De Pesa tenía que seguir Bikurín, o sea, la resurrección de Yahshua. Ahí no tenía que seguir ninguna fiesta de ningunos panes sin levaduras, como lo injertaron los falsos escribas allí en Éxodo capítulo 12, verso 15, y en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico capítulo 23, verso 6. Eso es un injerto. Después de Pesa tenía que seguir la resurrección de Yahshua. No ninguna fiesta de ningunos panes que, mire, de ningunos panes sin levadura. Y vamos a hablar de Bikurín. Y para ello vámonos al libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, verso 10 al 16. Que lo vamos a leer y pasamos a qué. Mire, pasamos a explicarlos. Que versa de la siguiente forma. Dice ahí claramente, desde el verso 9, dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, escuchen, Yahweh le hablaba a Moshe audiblemente y Moshe escuchaba la voz de quién. Mire, Moshe escuchaba la voz de Yahweh, o sea, al amadísimo Ruach HaKodesh. Y dice ahí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, mire, yo os doy, es Yahweh el que los lleva a la tierra prometida. Dice, y seguéis sus mies, traeréis al gran sumo Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra, ¿qué? Mire, de vuestra siega. Verso 11, el gran sumo Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día que, el día siguiente del día de reposo, dice la mecerá el gran sumo Cohen Agadol. Todos los frutos se los tenían que llevar a quién, mire, al gran sumo Cohen Agadol. Y el gran sumo Cohen Agadol era el encargado de presentar esos frutos ante quién, mire, ante el Padre para poder ser aceptados. Y acuérdense que el gran sumo Cohen Agadol Aarón era un símbolo de quién, mire, de Yahshua. Continuemos, verso 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a quién, a Yahweh. Verso 13. Su ofrenda de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un qué, de un hin. Verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro eloje. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Verso 15. Y contaréis desde el día siguiente del día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, verso 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo ¿qué? El nuevo grano ¿a quién?
a Yahweh. Mire qué gran revelación existe ahí. Vean la gran revelación que existe ahí. Escuchen. Primeramente, aquí existe una gran mentira que dicen que la fiesta de los primeros frutos de la tierra, o sea, dentro de la tierra prometida, dicen que eran el día 16 del primer mes. Y ustedes van a ver que esto es falso. Ya que los primeros frutos, o sea, la presentación de los primeros frutos que simbolizaba Yahshua ofreciendo los 11 o 12 discípulos ante quién, Yahweh. Los primeros frutos simbolizan los discípulos de Yahshua, que cuando Yahshua muere y resucita, él va a buscar nuevamente a los que, a los discípulos que estaban descarriados. Y fueron a ellos a los cuales Yahshua le hizo la promesa de quién, mire, del Ruach HaKodesh. ¿A cuántos? A 12, no a ninguno 120. Entonces, los primeros frutos de Yahshua, ¿quiénes fueron? Sus discípulos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que sería el gran sumo Cohen Agadol, el encargado de presentárselos a quién, mire, a Yahweh. Ahora, ¿cuándo Yahshua ofreció a sus discípulos a Yahweh? ¿Cuando él murió? No. Cuando Yahshua resucitó, escuchen, cuando Yahshua resucitó el día 17, el día sábado, escuchen, 50 días después, escuchen, de Yahshua haber resucitado, Yahshua los presentaría a los discípulos de Yahweh entre el Padre a través de una famosa fiesta llamada la fiesta de las semanas. O sea, en la fiesta de Shavuot era en ese día en que Yahshua presentaría sus primeros frutos ¿a quién? Al Padre. Y Yahshua lo hizo a través de quién? Mire, lo hizo a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué significa la fiesta de los primeros frutos? ¿Qué significaba la fiesta de los primeros frutos? Mire, significaba que los israelitas, ellos tenían que reconocer que los buenos frutos que brotaban dentro de la tierra prometida, o sea, de Yahshua, que Yahshua la tierra prometida era un símbolo de Yahshua, la nación de Israel, las 12 tribus, tenían que reconocer que los frutos que proveía Yahshua para ellos, dice que esos frutos ellos debían reconocer que venían de quién, de parte de Yahweh. O sea, ellos tenían que reconocer de que Yahshua era el enviado de quién, de Yahweh. Eso es lo que está diciendo ahí la Escritura. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura? Que ellos debían y tienen que reconocer que Yahweh viene de parte, Yahshua viene de parte de Yahweh. Y que los frutos buenos que trajo Yahweh para darle a ellos, esos frutos provenían de Yahweh, no de la nación de Israel. Se lo explico más claro. Escuchen. Todo lo que sale bueno del hombre, de los que creen en Yahweh y en Yahshua, proceden de quién? De Yahweh. Todo lo malo que sale del ser humano, eso no procede de Yahweh, eso procede de quién? Del mismo Hasatán. El libro de Vayakra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, verso 10 al 16, presten atención, allí está hablando acerca de la resurrección de Yahshua y de la presentación de sus primeros frutos a quién, mire, ante Yahweh. ¿Ah? Y todas esas fiestas, escuche, tenían validez dentro de la tierra prometida. Y escúchense en esto que ustedes no sabían. Todas esas fiestas se tenían que celebrar en el día de reposo. O sea, todas esas fiestas se tenían que celebrar a través de quién, mire, a través de Yahshua. Todas esas fiestas se tenían que celebrar en el día de reposo, o sea, en Yahshua. Ya que el verdadero significado de esas fiestas, para que ustedes aprendan, era que los ancestros le enseñaran a sus descendientes que el verdadero significado de las fiestas
era enseñarle a sus hijos acerca de la primera venida de Yahshua, de la muerte de Yahshua y de la resurrección de Yahshua. Ese es el verdadero significado de las fiestas. Como ahora ya lo saben, que el verdadero significado de las fiestas era enseñarle a la gente acerca de la venida de Yahshua, su muerte y su resurrección a través de esas fiestas, que eso es lo que simbolizaban esas fiestas. Sabiendo ustedes ahora esto, ahora ustedes se dan cuenta por ustedes mismos por qué razón todas esas fiestas quedaron totalmente abolidas. ¿En quién? En Yahshua. Porque Yahshua era el cumplimiento de ¿qué? Mire, de esas fiestas. ¿Ah? Yahshua era y es el encargado de presentar a todos aquellos que creen a él ante quién. Mire, ante el Padre. Y él lo hizo y él lo hará a través de quién. Mire, a través del amado Ruach HaKodesh. ¿En la fiesta de qué? En la fiesta de Shavuot. Ya que la fiesta de Shavuot simbolizaba la recolección de los primeros ¿qué? Mire, la recolección de los primeros frutos para que a través de esos primeros frutos el Ruach HaKodesh comenzara a recoger la ¿qué? Mire, comenzara a recoger la gran cosecha. Voy a tomar agüita que está haciendo un calor, mis hermanas y mis hermanos. Vayikra capítulo 23, verso 10. Y habló Yahweh a Moshe, escuche, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, oiga, en la tierra prometida que yo os doy, que ustedes ya saben que la tierra prometida es símbolo de Yahshua, lo que nos quiere decir la escritura ahí es algo muy sencillo, que es el mismo Yahshua, el encargado de introducirnos en quién, en la tierra prometida. O sea, Yahweh es el encargado de tomar a la persona que cree en él y llevarlo a quién, mire, y llevarlo a Yahshua. Eso es lo que dice ahí el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 6, verso 44. Que dice el mismo Yahshua que nadie puede venir a él si el Padre no lo quiere. Mire, si el Padre no lo trae, y dice, y yo lo resucitaré en el día que, mire, en el día postrero. Sigue diciendo ahí Levítico 23:10 para que me entiendan. Dice, y seguéis sus mies. ¿Qué significa seguéis sus mies? Escuchen. O sea, que cuando llegara el tiempo de la cosecha, o sea, el tiempo de recoger lo que cada uno de ellos había sembrado, ¿dónde? Mire, dentro de la tierra prometida. Se lo traduzco. Cuando llegue el tiempo de la siega, el tiempo de Yahshua reunir y recoger a su pueblo, dice que ahí es donde cada uno va a recibir lo que ha, que, mire, lo que ha sembrado. Eso es lo que está diciendo la escritura. Si sembraron para su carne, si sembraron para la carne, recibirán ¿qué? La destrucción de la carne. Si sembramos para nuestro Ray, dice que sembraremos ¿qué? Segaremos vida eterna. Eso es lo que dice la escritura. Dice ahí claramente que ellos tenían que traer, o sea, llevarle esos frutos ¿a quién? Al gran sumo Cohen Agadón. O sea, a Yahshua. Y tenían que llevarle una ¿qué? Mire, llevarle una gavilla. Una gavilla, ¿por qué? Mire, por primicia, o sea, por persona. De los primeros frutos de vuestra ¿qué? Mire, de vuestra siega, o sea, de lo que ustedes sembraron en Yahshua, de lo que nosotros sembremos en Yahshua, eso vamos a ¿qué? Mire, eso vamos a recoger. Nuestra misión es sembrar ¿qué? La buena semilla dentro de la tierra prometida, o sea, dentro de esas personas que han creído en Yahshua como su Adón y ¿qué? Como su Adón y Salvador, que con el tiempo esa semilla se convertirá en una ¿qué? Mire, se convertirá en una gavilla, que ya les explico qué significa la palabra gavilla. Allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 1, hay un verso referente a este tema, que dice claramente, dice, echa tu pan sobre las aguas, o sea,
comparte la salvación sobre la humanidad y dice que después de mucho tiempo la que, mire, después de mucho tiempo la hallarás. Eso dice Eclesiastés referente a este tema. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra gavilla? Escuchen, la palabra gavilla significa la recolección de los granos que se han sembrado por toda parte. En el tiempo de Yahshua, Yahshua va a comenzar a recoger esos ¿qué? Mire, esos granos, y con toda esa reunión de todos esos granos se forma una ¿qué? Una gavilla, o sea, un grupo. Eso es lo que significa la palabra gavilla. Como la palabra gavilla significa, es un conjunto agrupado de sarmientos, mire, sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierbas, trigo, cebada y otros cereales, que después de estos ser segados, o sea, de ser reunidos, de ser recogidos, dice ahí que cuando llegue la hora, Yahshua va a mandar a recoger su qué, mire, todas aquellas personas que creyeron en quién, que creyeron en él. Eso es lo que está diciendo la escritura, que cuando llegue el tiempo de la siega, Yahshua va a mandar a recoger a todos aquellos que creyeron en él y los va a meter en el granero, o sea, en la casa de Yahweh literal, allá en la nación de Israel, y con ese gavilla, con ese grupo, con esas personas que creyeron en Yahshua, con ellos se dará inicio al ¿qué? Al gobierno milenial en la tierra, o sea, el gobierno celestial de Yahweh, ¿dónde? En el planeta Tierra, allá en la nación de Israel. ¿Y eso lo hará quién? Mire, eso lo hará el mismo Yahshua. Escuchen, la escritura dice claramente que nuestra misión simplemente es que, mire, sembrar la buena semilla dentro de aquellas personas que han aceptado a Yahshua como su Señor y Salvador. Lo dice ahí claramente, que esas personas, ellas serán ¿qué? Serán redimidas y serán reunidas por grupos. Dentro de la casa de Yahweh literal, que queda allá donde, allá en la nación de Israel, como se los acabo de decir. Nuestra misión es simplemente, mire, sembrar la semilla, tirar el pan sobre las aguas, compartir la salvación, que es el Ruach HaKodesh, es el encargado de hacer de que esa semilla llegue donde tenga que llegar y que caiga donde tenga que caer y que dé fruto donde tenga que dar ¿qué? Mire, donde tenga que dar fruto. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla que una cayó en piedra, en pedregales y otra que... Eso es lo mismo que está diciendo ahí la escritura. Nuestra misión simplemente es sembrarla. ¿Por qué? Porque en la quejilá de los corintios, que eran más carnales que no digo quién, ellos ya habían dicho, ya habían formado sus pequeños grupos, sus pequeñas sectas religiosas diciendo que yo soy de Keifas, yo soy de Apolos, yo soy de Saúl. Y les dice el señor Saúl de que ninguno de ellos murió por ellos allá donde, allá en el madero. Y Saúl lo estaba bajando de la nube diciéndole a ellos que, mire, ni el que siembra ni el que riega son nada. Eso usted lo encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 1, versos 7 al 8, si no estoy mal. Saúl les dice que ni el que siembra ni el que riega dice que son nada, no son nada. Nosotros solamente somos ¿qué? Mire, somos colaboradores. Eso es lo que... nosotros no somos dueños de nadie, de la vida de ustedes. Nosotros no somos dueños de nadie. Como estos falsos ministros se han apoderado y se han adueñado de la tierra, o sea, del pueblo de Yahweh. Y Yahweh allá en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 23, mis hermanos y mis hermanas, si no estoy mal, Yahweh les dice a ellos ahí en ese pasur que la tierra no se venderá, oiga, a perpetuidad. Mire ese pasaje que dice la escritura, que ellos no debían adueñarse de algo que a ellos no les quede, mire, que no les pertenecía. Porque dice Yahweh, porque la tierra es mía y ustedes son extranjeros para conmigo. ¿Ah? Ustedes no son dueños de la tierra. O sea, ustedes no son dueños de la congregación de Yahweh. La tierra, o sea, la nación de Israel le pertenece a quién. Mire,
le pertenece a Yahweh y no a aquellos que se creen dueños de la congregación de Yahweh. Todos esos falsos ministros, ellos eran unos que, mire, eran solamente unos administradores hasta que viniera el dueño de esa congregación a ellos, que quién era, el mismo Yahshua. Ustedes ya se lo leyeron allá en el libro de Yahanan, mal traducido por Marcos, capítulo 12, verso 7, que los labradores malvados reconocieron a Yahshua en su primera venida y dijeron, matémoslo y adueñémoslo de ¿qué? Adueñémoslo de la heredad. Eso es lo que está diciendo Yahweh en ese pasaje y en Levítico 25-23. ¿Qué les quiero decir? Que estos falsos ministros, así como vinieron a este mundo desnudos, así partirán de él. Y ellos no se podrán llevar ni siquiera su ¿qué? Su ropa, o sea, su cobertura. Esa cobertura se pudrirá y usted como vino partirá de este mundo. Para que ustedes no se estén adueñando de algo que no les pertenece. Las almas son de Yahshua. Y nosotros simplemente debemos compartir la que, miren, la buena semilla. Porque nosotros, nuestra misión es sembrar. Pero el que hace que esa semilla llegue a buena tierra y produzca fruto, buen fruto, y esa semilla se convierta en una planta, es el mismo Yahweh. Y Yahweh da ese crecimiento a través de su ¿qué? A través de su río, a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestra misión es decirle a usted que Yahshua es el Salvador, que Yahweh es el Creador y que el amado Ruach HaKodesh es el mediador entre Yahweh, Yahshua y la tierra. Que eso es lo que dice Romanos 8, 26 y 27, que se los voy a leer. Deme una esperita, por favor, yo llego. Ay, qué sé. Me acabó el agua. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, mis hermanos y mis hermanas. Que versa de la siguiente forma para que, por favor, le quede bien claro quién es el Ruach HaKodesh. Dice ahí Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Para eso lo envió Yahshua en el libro de Juan 14, 16. Él sería nuestro consolador, nuestro ayudador. Mire, y de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, nosotros no sabemos pedir. Dice, pero el Ruach HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, o sea, Yahweh, sabe cuál es la intención del Ruach HaKodesh, porque conforme a la voluntad de Yahweh, el Ruach HaKodesh intercede por quién, mire, por los caros. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué les quiero decir? Nuestra misión es sembrar la buena semilla y que la gente por sí misma vaya y tenga un encuentro personal con quién, mire, con Yahshua. Mientras ellos no tengan un encuentro personal con Yahshua, nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Yahshua por esas personas, le rogamos a Yahshua por esas personas a través del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué hace el Ruach HaKodesh? Lo acaban de leer en Romanos 8, 26 al 27. El Ruach HaKodesh nos ayuda a orar, cómo debemos orar, y el Ruach HaKodesh toma esa oración, se la lleva ¿a quién? Se la lleva a Yahshua, y Yahshua toma esa oración y se la presenta ante quién. Mire, se la presenta ante el Padre. Sencillo, ahí están los tres, es sencillo. Libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, verso 11. Escuchen, dice ahí claramente que ellos tenían que llevarle los primeros frutos ¿a quién? Al gran sumo Cohen Gadol, a Yahshua. Tenemos que ir a Yahshua. Escuchen, dice, y el Cohen tomará esa gavilla y la presentará ante quién. Dice, la presentará delante de Yahweh para que seamos aceptados por quién, por Yahweh. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, dice, el día siguiente de reposo. Ahora, ¿qué significa mecer la gavilla?
Mecer la gavilla significa o tipificaba la resurrección de Yahshua. Ahí claramente está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, que cuando Yahshua resucitara, él sería el único de recibir esas gavillas, de tomar esos frutos, y él sería el único encargado por Yahweh. ¿Para qué? Para presentarlos ante ¿quién? Ante Yahweh. Ya que Aarón, el gran sumo Cohen Agadón de Levítico 23:11, él era un símbolo de Yahshua. Es a través de Yahshua que Yahweh hace acepto nuestros ¿qué? Nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Pero el que se la lleva a Yahshua, ¿quién es? El amadísimo Ruach HaKodesh, como se lo acabo de explicar. Y vuelvo y se lo explico. El Ruach HaKodesh nos enseña a orar, a pedir conforme a la voluntad de Yahweh. Él se lo presenta a Yahshua. Yahshua toma esa oración y se le hace esa petición ¿a quién? Al Padre. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Ahora, cuando Yahshua resucita, porque la persona encargada de presentar los primeros frutos ante el Padre fue ¿quién? Fue Yahshua a través del Ruach HaKodesh. Escuche, cuando Yahshua resucita, 50 días después de él haber resucitado, dice que en la fiesta de Shavuot, o sea, en la fiesta de Shavuot de las 7 semanas, a través de esa fiesta es donde Yahshua presenta sus primeros frutos ¿a quién? Mire, ante Yahweh, a través de la fiesta de Shavuot, de Hechos capítulo 2, verso 1 al 6, que significa las primicias, o sea, Yahshua entregándole las primicias ¿a quién? Mire, a Yahweh, o sea, presentándolo a sus primeros discípulos, que simbolizaba la recolección ¿de qué? Mire, de los primeros frutos. Y a través de esos primeros frutos comenzaría la ¿qué? La gran recolección de la gran ¿qué? De la gran cosecha. Eso es lo que revela la Escritura. Y escuchen cuándo sería eso. Dice que, y esto sería al día siguiente del día de reposo. O sea, después de la resurrección de Yahshua. Y jamás ¿qué? Mire, jamás antes. ¿Qué es lo que le revela la Escritura? Que la fiesta de los primeros frutos no se podía presentar después de Pesa. La fiesta de los primeros frutos se tenía que celebrar después de la fiesta de Shavuot, no antes. Y ellos ponen que esa fiesta se celebró el día 16, o sea, el día viernes, más falso todavía, porque Yahshua resucitó fue el día 17, el día sábado. Y tenía que esperar 50 días después que se diera inicio a la fiesta de Shavuot, que simbolizaba la venida del Ruach HaKodesh, para a través del Ruach HaKodesh Yahshua tomar sus primeros frutos, los discípulos de él, venir el Ruach HaKodesh sobre los discípulos de Yahshua, para Yahshua poder presentárselos a Yahweh como ¿qué? Como sus primicias. ¿Ves qué sencillo? ¿Lo ven? Ahora escuchen. ¿Ven ustedes el gran veneno que metieron los falsos escribas allí en las Escrituras? Mire, Yahshua es nuestra gran ¿qué? Mire, Yahshua es nuestra gran primicia. Matillá 28:1. Él fue el primero que resucitó entre los ¿qué? Mire, entre los muertos. Leamos ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23, que les quiero compartir algo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 23, referente a la primicia. Una cosa es primicia, que es el primero, y otra cosa son primicias, que son varios, o sea, los frutos de la primicia. Yahshua es nuestra primicia, él fue el primero que resucitó entre los muertos. Y primicia se le llama a las personas que Yahshua va a resucitar. Leámoslo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Dice ahí, mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos. Dice, primicia, primicia, primicia de los que durmieron. Dice, es hecho. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre entró la ¿qué? La resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren,
también todos en Yahshua, todos ¿qué? Todos serán vivificados, o sea, todos tendrán vida espiritual. Verso 23. Pero cada uno será resucitado debido a su ¿qué? Su orden. Mire, primero Yahshua, la primicia. Y dice, luego las primicias, luego los que son de Yahshua en su ¿qué? Mire, en su segunda venida. ¿Qué dice? Que Yahshua resucitó. Cuando Yahshua vuelva por segunda vez, Él viene a resucitar a los discípulos de Yahshua y a todos aquellos que murieron a mano de quién. Mire, a mano de la bestia. Eso es lo que dice la Escritura. Yahshua fue el primero que resucitó entre los muertos y Yahshua va a resucitar a todos aquellos que creyeron en Él. Eso se llaman primicias, para que por favor lo tengan claro, porque esto nunca se lo van a enseñar a ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Y allí en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 12, verso 24, hay este verso que para que por favor lo entiendan. Libro de Yahanán, no Juan, capítulo 12, verso 24, que dice claramente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, queda él solo. Pero si él muere, dice que él produce ¿qué? Mucho fruto. Mire, ese pasur le estaba hablando, estaba revelando de la muerte y la resurrección de Yahshua y la gran cosecha que vendía a través de ¿qué? Mire, a través de su resurrección. Eso es lo que dice ese pasaje. Si el grano de trigo, o sea, Yahshua, el Padre sembró a Yahshua, ¿dónde? Dentro de la nación de Israel, porque él vino fue a la nación de Israel. Si él no moría dentro de la nación de Israel, él no podía resucitar. Y si él no resucita, no podía ¿qué? No podía llevar frutos. Es sencillo ese pasaje. El Ruach HaKodesh se lo revela. Ese pasaje está hablando que a través de la muerte y la resurrección de Yahshua se daría inicio a una gran ¿qué? Mire, a una gran cosecha, a una gran multitud. Libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, verso 12 al 14. Que dice ahí claramente, mis hermanos y mis hermanas, que el mismo día dice en que mecieren la gavilla, o sea, dice que ellos tenían que ofrecer esa gavilla, se tenían que presentar con la gavilla, pero ellos no se podían presentar sin ¿qué? Sin un cordero de 1 año sin defecto, dice, en holocausto ¿para qué? Para como ofrenda a Yahweh. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que yo no sé qué va a hacer la nación de Israel, que ellos están supuestamente llenos de frutos, multitud lo siguen a ellos. Y ellos, mire, no mencionan a Yahweh ni a Yahshua. Entonces, mire, partan de ahí. Millones lo siguen a él y millones son felices escuchando esas doctrinas satánicas que van dirigidas a los demonios, no a Yahweh. Entonces, todos esos miles y millones de personas que siguen a estos judíos que blasfeman de Yahweh y de Yahshua, dice que ¿quién les va a recibir esas gavillas si en ellos no está el Cordero Pesa, si en ellos no está Yahshua? Lo está revelando ahí la Escritura, que ellos se tienen que presentar con ese Cordero, o sea, tienen que aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador para que Yahweh les pueda recibir esas, ¿qué? Mire, supuestamente esas gavillas. Que ustedes ya saben que eso no va a suceder. En la gran tribulación millones de millones serán destruidos y millones que aceptarán a Yahshua como su Adón y Salvador y ellos ya se presentarán ante Yahweh a través de ¿quién? Mire, a través de Yahshua. Eso es lo que revela la Escritura. Y sigue diciendo, la ofrenda de cereal será de 4. El 4 simboliza la humanidad. Dice, será de 4, dice, 1,5 kilos de la mejor ¿qué? Mire, de la mejor harina. ¿Qué simboliza la harina? La harina, ya van a ver, simboliza la humanidad. El 4 simboliza la humanidad, toda la humanidad, harina. Ahí entra la nación de Israel. Escuche, dice, amasada con aceite. O sea, esa harina tiene que ser ¿qué? Amasada con aceite. O sea, esa harina, esa humanidad que cree en Yahweh, en Yahshua y en el Ruach HaKodesh,
Ellos deben tener en ellos ¿qué? El aceite. Deben tener en ellos ¿qué? El amadísimo Ruach HaKodesh. Esa harina sola no es recibida por Yahweh. La harina simboliza una persona, tiene que presentarse a Yahweh con aceite, o sea, con el Ruach HaKodesh. Acuérdate de la parábola de las insensatas, que creyeron de entrar a la boda del Cordero sin qué, sin aceite, sin el Ruach HaKodesh. Sin el Ruach HaKodesh usted no va a entrar a ninguna parte. ¿Ah? Y sigue diciendo, ofrenda encendida. O sea, su ofrenda, su oración debe estar acompañada con el fuego, con el amadísimo Ruach HaKodesh. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Si su oración no va dirigida, acompañada con el Ruach HaKodesh, ya usted no le recibe eso. Y está ahí revelándolo. Si va con fuego, esa oración va con un aroma agradable ante quién. Mire, va con un aroma agradable ante Yahweh. Toda oración que no vaya con el fuego de Yahweh, o sea, sin el Ruach HaKodesh, primeramente esa oración no es agradable, no es aceptada por Yahweh, porque eso lleva un aroma, es que fétido, podrido. Si usted ora sin el Ruach HaKodesh, su oración huele a fétido, a podrido, y Yahweh no le recibe eso. Entienda, no se cierre, no se amula, no se remache. ¿Ah? Y como ofrenda de libación, o sea, para ser derramada sobre la tierra, dice, se presentará con vino. Otro símbolo para referirse al Ruach HaKodesh. Dice, hasta este mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda de vuestro eloje. Y sigue diciendo ahí en el verso 14, que usted nadie les va a decir esto porque nadie se lo sabe. Esto es revelación del Ruach HaKodesh. Escuchen, no comeréis pan, oiga, ni grano tostado, ni espiga tierna, dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis, donde quiera que estéis. Antes de explicarles esta revelación, algo que ustedes no vieron, es que mire, en esas ofrendas que acabamos de mencionar, ustedes ahí no ven ninguna ofrenda por ningún pecado. Ahí no se añadieron ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque ahí no aparecen ofrendas por el pecado, sino que ya es la masa, la harina, unida en fuego, oración a través del fuego, el vino derramado. ¿Por qué razón no aparecen ofrendas ahí por el pecado? Pues sencillo, mire, porque toda ofrenda de sacrificios, todos ritos religiosos, como su fiesta satánica de Yom Kippur, mire, todo eso ya había sido perdonado por Yahweh a través de quién, mire, a través de Yahshua en su muerte, según 2 Corintios 5:21. Yahshua dijo una palabra claramente, mire, allí en el libro de Yahanán capítulo 14, verso 19, Yahshua dijo, porque yo vivo, dice, vosotros también ¿qué? Viviréis. ¿Y cuándo teníamos nosotros vidas? Pues cuando descendió el Ruach HaKodesh, ¿sobre quién? Sobre los discípulos de Yahshua. Ahí es donde ellos comenzaron ¿a qué? A vivir una nueva vida ¿en qué? En Yahshua, que eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Que si alguno está, mire, está en Yahshua, una cosa es decir yo tengo a Yahshua con la boca, y otra cosa es estar en Yahshua. Son dos cosas muy diferentes. Porque los simpatizantes tienen a Yahshua en la boca, pero ellos no están en Yahshua. Creo en Yahshua, pero si yo no estoy en Yahshua, son dos cosas muy diferentes. Mire, léase el libro de Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Que ahí habla claramente de dos tipos de personas, de dos tipos de creyentes. ¿Que cuáles son? Para que por favor se lo lea. Gálatas 5, 16 al 25. Ahí habla claramente
de que todos los que son dirigidos por el Ruach HaKodesh, dice que somos hijos de quién, somos hijos de Yahweh, Romanos 8:14. Todos los que son dirigidos por su carne, dice que esos son hijos de Hasatán. Allí existen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza caída. Ahí existen dos tipos de personas, los que no han sido regenerados por el Ruach HaKodesh y los que han sido regenerados por el Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice la Escritura. Los que somos guiados por el Ruach HaKodesh somos hijos de Yahweh. Los que son dirigidos por la carne, o sea, por el mismo Hasatán a través de ellos, ¿estos qué son? Mire, pues hijos del diablo, ¿de quién más van a ser? Aquí tiene las obras de la carne y las obras de los hijos de Hasatán. Ahora sí, libro de Vayikra, capítulo 23, verso 12. Escuchen, antes de explicar el 14, el verso 12 dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, dice, la ofreceréis con un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahshua. Que esto ya se lo expliqué, que ellos tenían que presentarse a Yahshua ¿con quién? Con un cordero. Sin cordero, sus gavillas, todo lo que usted haga no es aceptado por Yahweh. Así es sencillo. Entonces, ¿qué van a hacer los judíos? Libro de Vayikra 23:13 dice, su ofrenda será de 2 décimas. Mire, 2 décimas de flor de harina, de efa de flor de harina amasada con aceite. Dice que ofrenda encendida a quién, mire, a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino de la 4ª parte de un qué, mire, de un hin. Ahora se lo leí, aquí se lo estoy explicando. Su ofrenda será de 2. El número 2 simboliza qué, mire, comunión. El número 2 simboliza, ahí se está refiriendo a las qué, a las 2 casas, a los gentiles y a los judíos, según el libro de Efesios capítulo 2, verso 11 al 18, que 2 efas, o sea, 2 efas de décimas de flor de harina, simbolizaban o eran 22 litros de qué, 22 litros de harina. ¿Qué simboliza el número 22 en la escritura? Mire, significa algo muy hermoso. Significa que esa harina ya tiene conciencia, ya tiene sentido, ya sabe cuál es su misión y para dónde va. Ya ella tiene una eficacia en lo que ella ¿qué? En lo que ella profesa. Y ella tiene ¿qué? Perseverancia, y ella está esperando que se le haga realidad su ¿qué? Mire, que se le haga realidad su sueño, su anhelo. Eso es lo que significa el número 22, que también simboliza las 22 letras del alefato hebreo. Escuche, dice que su ofrenda será de 2 décimas. ¿Qué significa? Que ambas casas serán unidas, serán amasadas, o sea, serán unidas ¿con quién? Serán unidas con el aceite de Yahweh. O sea, las 2 casas, la nación de Israel con los judíos, ambos serán unidos a través de ¿qué? Mire, a través del mismísimo Ruach HaKodesh. Eso es lo que está diciendo Yahshua ahí en Efesios 2, 11 al 18. Que tanto judíos como gentiles, nosotros tenemos entrada a quién, mire, tenemos entrada por un mismo Ruach HaKodesh a quién, a Yahweh. Más claro no puede ser. Yahshua hizo de las 2 casas una sola ¿qué? Una sola casa, un solo pueblo. Y vuelvo y le repito, porque esto le duele a la gente que no le gusta escuchar eso. Solamente a través del Ruach HaKodesh nosotros vamos al Padre. Así de sencillo. Las 2 décimas de flor de harina representaban a toda la humanidad regenerada por el Ruach HaKodesh, tanto judíos como gentiles. La flor de harina se refiere a la parte más fina, más pura de ¿qué? Del trigo, que se ha obtenido al refinar, moler el grano, después de haber machacado ese grano. O sea, Yahweh, después de haber probado su trigo, de haberlo machacado, de haberlo probado, porque Yahweh tiene que probarnos. Si Yahweh probó todos los ángeles, todo lo que ya, hasta el mismo Yahshua, ¿cuánto más nos tiene que probar a nosotros?
para ver si nosotros lo amamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos ¿qué? Por lo que Él nos pueda dar. Nosotros tenemos que ser machacados. Que cuando veamos el tema de los 42 campamentos, ahí vamos a ver esto, que esto es hermosísimo. Escuche, ¿qué le quiero decir? Mire, que para poder obtener Yahweh, oiga, esa harina refinada y pura, escuche, Yahweh tiene que tomar, oiga, tiene que tomar ese trigo, tiene que moldearlo, tiene que regenerarlo, para Yahweh poder obtener de él, oiga, tener una textura suave y delicada, que era un símbolo de la pureza y la perfección y la dedicación a Yahweh y a Yahshua a través de quién, mire, a través del aceite, a través del amado Ruach HaKodesh. ¿Ah? Dice ahí que esa flor de harina ya ha sido amasada, ya ha sido moldeada ¿con qué? Con aceite. Y el aceite ha moldeado esa harina, o sea, a la humanidad, a la imagen y semejanza de ¿quién? De Yahshua. ¿Ven ustedes la revelación tan grande que hay ahí en esa escritura? ¿Ah? Dice, ofrenda encendida. La palabra ofrenda es para referirse a la oración. Lo que está diciendo es oración encendida, no apagada. Si Yahweh no ve su fuego en esa oración, en esa persona, haga lo que haga esa persona jamás será aceptada ante Yahweh, jamás de los jamases, porque su oración no va acompañada ni dirigida por el Ruach HaKodesh. ¿Ah? Por eso le decía, ofrenda encendida a Yahweh con olor gratísimo, con olor agradable. Toda oración que vaya dirigida a Yahweh, si no va dirigida por el Ruach HaKodesh, esa oración huele a fétido. Yahweh no recibe eso. Yahweh no recibe eso. ¿Qué les quiero decir? Ahí tiene esta persona, no sé si es hombre o es mujer, porque para una persona esconderse, ocultar su verdadera identidad a través de estos, ¿cómo se llama? A través de estos perfiles, esa persona de por sí es falsa. Si esa persona es falsa para con Yahweh, para con los demás, ella es falsa para con ella porque usted se está ocultando detrás de una identidad que no es suya porque usted le da miedo enfrentarla, dar la cara. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Esta persona, porque es la única que blasfema del Ruach HaKodesh en este canal porque dice que él es un demonio. Entonces, esta persona, ¿a quién va dirigida su oración? Mire, ¿ah? Estas personas se remachan como los mulas. Se remachan como mulas. Si usted no cree en el Ruach HaKodesh, ese es su problema, no el mío. ¿Ah? Usted siga como sus falsos ministros. Dura o duro porque yo no sé qué es usted o quién es usted. Mire, usted es duro o dura de cerviz, incursiso de corazón o incursisa de corazón y de oídos. Usted vive siempre resistiendo a Ruach HaKodesh, al igual que sus padres espirituales. Así que usted siga enojando contra el Ruach HaKodesh, siga blasfemando de él, siga diciendo que él es un demonio. ¿Ah? Sígase amargando usted su alma, sígase amargando su alma por rebelde, siga crujiendo sus dientes contra el Ruach HaKodesh. Ese es su problema, no el mío. Si usted no ha entendido lo que está escrito literalmente, usted jamás mucho menos va a entender lo que está oculto detrás de lo que está ahí oculto. Libro de Yahanan, no Juan capítulo 3, versos 11 al 12. Que le está diciendo Yahshua a este rabino, y leámoslo y lo dejamos hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. El libro de Yahanan, más traducido por Juan, capítulo 3, verso 11 al 12. Mire, esto se lo dijo Yahshua a un, entre comillas, rabino, que lo dije claramente. Dice, de cierto te digo, yo te lo digo a ti. Lo que he visto, mire, lo que sé, hablo, y lo que me ha enseñado el Ruach HaKodesh.
Y lo que yo he visto, mire, y lo que yo he visto, de eso testifico. Y no recibí nuestro testimonio. Verso 12. Si yo os he dicho cosas terrenales, escritas, oiga, escritas y no creéis, ¿cómo pues creeréis si yo les dijere las cosas que? Las cosas celestiales, las cosas que están reveladas ahí ocultas, que ni siquiera hemos comenzado a decirlas. Si no entiende lo que está ahí escrito literal, mucho menos va a entender la revelación cuando comencemos a darla en los 42 campamentos, cuando comencemos a darla en las famosas, el verdadero significado de esas quejiladas y en muchos temas más que hay para compartirle a mis hermanos y mis hermanas que creen en el amadísimo Rey Jacodes. ¿Ah? Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, no se olviden de suscribirse, de darle like al video si les gustó y de compartir esta información. Y por favor, ahí dice, ahí en el canal, dicen unirse. Por favor, hundan ese botoncito de unirse, que ahí le aparece un link. Si desean apoyar este canal y si desean ser parte para que charlemos en vivo, para que cualquier duda, para que cualquier inquietud, con mucho gusto, mis hermanas y mis hermanos. Que Yahweh, ya soy el amadísimo Rey Jacob, les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Shalom, shalom.